Células en los hogares. En esta ocasión veremos acerca de la personalidad. El objetivo de esta clase es el que podamos comprender los elementos que nos hacen diferentes de una persona a otra persona, es decir, las diferencias que existen en nuestra personalidad. En esta sección veremos acerca de algunos aspectos que contribuyen a la formación de la personalidad en los seres humanos. No podemos esperar que todas las personas actúen de la misma manera o que reaccionen uniformemente en cada situación. Cada persona manifiesta diferentes tipos de conducta de acuerdo al medio ambiente, de acuerdo a las circunstancias que le rodean, las condiciones físicas y la formación que cada uno ha tenido. El hecho es de que estudiemos por qué en nuestras células toda la gente es diferente y de parte nuestra esperar que podamos comprender, que cada líder puede comprender las diferencias entre una persona y otra, la formación que ésta ha tenido, los aportes diferentes que podemos esperar de uno y de otro. Y para esto veremos algunos ejemplos. Tenemos una cantidad de ejemplos de las diferencias entre las personas. Alguna persona podría ser locuaz, atrevido, activo, otros pueden ser bulliciosos, vigorosos, positivos. Es decir, las conductas son tan diferentes entre una y otra persona de acuerdo al medio ambiente, de acuerdo a las circunstancias por las cuales está atravesando. Puede ser comunicativo, otro puede ser ruidoso, dominante, cooperativo, desprendido. Y no solamente tenemos ese tipo de conductas, podríamos ver también a personas que son más organizadas que otras. Unos son dependientes, otros van a parecer más escrupulosos. Encontrará personas responsables, algunos muy trabajadores, eficientes, planeadores, capaces. Así es en la célula. Hay de todo. Cuando usted se reúne con esas personas, va a ver que las personas tienen diferentes valores, modos de comportarse, reacciones que van a tener, y no todos son iguales. O no espere, que el líder no espere que las personas que se reúnen en su célula van a reaccionar igual. Podrá encontrar dentro del grupo personas que se destacan por ser muy inteligentes, perceptivas, curiosas, imaginativas, algunos analíticos, reflectivos, artísticos, perspicaces, sagaces, ingeniosos, etc. Vamos a encontrar personas que les gusta el diálogo, que les gusta participar. Vamos a ver otros que son muy tímidos, otros que son muy retraídos. Así es que en la célula, como en la iglesia, vamos a encontrar a individuos, hombres y mujeres, con distintas personalidades. Pero para esto, para entender un poquito esto, vamos a especificar o vamos a declarar el concepto que tenemos sobre personalidad. Hay muchísimos. Usted puede ver las diferentes escuelas de psicología que elaboran una serie de conceptos sobre la personalidad, pero en este caso vamos a entenderla como el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hacen diferente y único respecto del resto de los individuos. Así que la personalidad es el término con el que se suele designar lo que de único, de singular, tiene cada persona, cada individuo, las características que lo distinguen de los demás. Entonces, todo lo que la persona es lo que podríamos decir que es la personalidad. Todo lo que la persona es. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus actitudes, sus hábitos y su conducta. Personalidad es todo lo que ese individuo es. Según Génesis capítulo 2, versículo 7, en la Biblia textual nos dice: entonces Yahvé Elohim modeló al hombre de tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida,
y el hombre llegó a ser alma viviente. Escuche esa parte que dice, y el hombre llegó a ser alma viviente. Pero ya Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto podemos encontrar no que el hombre se divida simplemente en tres partes, sino que lo que está hablando Pablo es que el ser humano sea bendecido en forma integral. A eso se refiere. Que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo un alma viviente. Y ese es el concepto que encontramos en todo el Antiguo Testamento. El ser humano es un alma viviente. En sí, todo lo que esa persona es, el Néfer. Así es que, volviendo un poquito atrás, nuestra personalidad es lo que nos hace a nosotros diferentes. El temperamento, el carácter, nuestra conducta, todo esto vamos a estar viendo, pero para ello la pregunta en sí es cómo entender la personalidad. Y la manera de entender la personalidad, o que nos quede más claro todavía, es que hay dos partes del ser humano que nos hace comprender más este aspecto de la personalidad, que es el temperamento y el carácter. Trataremos de entender esto un poco hablando de los dos aspectos importantes, el temperamento y el carácter. Estos dos elementos contribuyen para entender un poco la personalidad. En este caso, ¿qué es el temperamento o qué es lo que sucede con el temperamento? Para unos es la constitución particular de cada individuo, que resulta del predominio fisiológico de un sistema orgánico, y para otros es la base biológica del carácter y está determinado por los procesos fisiológicos y factores genéticos que inciden en las manifestaciones conductuales. Así que hay que hacer un poquito de énfasis en esos procesos fisiológicos y factores genéticos que inciden en las manifestaciones conductuales. Así que podríamos ir sintetizando que el temperamento es algo que heredamos, esa predisposición emocional, la manera básica de reaccionar, con claro sustento biológico. Alguien diría, se nace con él. A diferencia del carácter, que es el conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se han adquirido. Observe bien eso, en el temperamento se ha heredado, en el carácter se ha adquirido a través del tiempo. No es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, la cultura y el entorno social, donde cada persona se forma. Algunos dicen que el carácter no termina de formarse sino hasta el final de la adolescencia. Así que en esto hay que tomar en cuenta, el carácter es influido de alguna manera por el ambiente y otras cosas más. Y por eso en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ese modo de ser de la persona es modificable. Toda conducta, subraye eso, toda conducta es modificable. Si una persona dice, no, así ha sido siempre, bueno, puede cambiar. Con la ayuda de Dios, Dios puede hacer el milagro, esa persona puede cambiar. La conducta puede ser modificable por medio de experiencias propias. La educación que se va a recibir.
Así que ese yo soy así no funciona, se derrumba cuando realmente la persona viene a la práctica de fe de todo corazón. Ya no quiere ser como era antes, sino que esa persona quiere ser como Cristo quiere que nosotros seamos. Cuando hablamos de carácter, hay que tener en cuenta bien claro que el ambiente en el que uno ha nacido, el ambiente que nos rodea, la cultura, el entorno social y familiar, las amistades, son componentes que influyen en la personalidad de cada uno de nosotros. Dos personas pudieron haber nacido en el mismo lugar, pero la educación que van recibiendo en la escuela, en la calle, los amigos, los compañeros, las compañeras y todo esto van influyendo en el carácter de cada uno de nosotros. Por eso en nuestras reuniones vamos a ver que todas las personas no son iguales. Más bien todos son diferentes. Algunos son participativos, otros tratan de dar respuestas, de ser más analíticos, otros son un poquito más pasivos. Es decir, vemos de todo en los grupos sociales, especialmente en las células. Cada uno de nosotros como líderes debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber responder a cada uno y procurar de que cada uno crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor. Así que hay que tener claro que toda conducta es modificable. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra fe, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que podemos cambiar nuestra conducta. En otras palabras, podemos cambiar esa manera de ser. Por eso es importante saber que el carácter de cada uno de nosotros es fuertemente influido por la educación. Este aspecto contribuye a la formación de la personalidad de cada individuo. Tanto la educación formal, que es desde la escuela hasta la graduación final, como la educación en el hogar son bases fundamentales de los valores que serán adquiridos y posteriormente reflejados. En 2 Timoteo 3:16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La educación influye para que cambiemos los valores, las formas de reaccionar, en fin, nuestra conducta, y en último lugar, pues estamos haciendo énfasis en un cambio en nuestra personalidad. Así que la educación cristiana juega un papel fundamental en la vida de cada uno de nosotros, y por eso esperamos que desde pequeños nosotros le vayamos enseñando a los niños los valores cristianos. Una persona puede tener excelente educación formal, es decir, se pudo haber graduado hasta de doctor, pero muy pésima educación en el hogar, y esta persona puede reflejar malos ejemplos. Por otro lado, podría haber una persona carente de conocimientos académicos, pero con una excelente educación en el hogar, lleno de valores y principios cristianos, lleno de valores y principios familiares, etc. Con esto queremos dejar sentado que hay muchos elementos que nos hacen ser diferentes los unos de los otros. Y la educación cristiana contribuye en gran manera a que cada uno de nosotros podamos tener cambio de conducta, y contribuye también para comprender a los demás. Ahora bien, el Espíritu Santo juega un papel importantísimo, porque yo podría convencer a alguien, pero no podría convertir a esa persona. Podemos convencerles, pero no convertirles. Y esta es la tarea maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Se da cuando la persona nace de nuevo en Cristo Jesús. Su vida es transformada, es capacitada con la palabra de Dios y es enviada a ser testimonio del gran poder de Dios. Cambia todo lo que es su carácter y toda esta situación,
y su conducta, su forma de actuar y de proceder. Es necesario entonces dejar que el Espíritu Santo moldee nuestra personalidad. ¿Podemos ser diferentes? Claro que sí, somos diferentes, pero trabajando por una misma causa. Todos podemos trabajar por un mismo fin, con las mismas metas, con los mismos propósitos y objetivos, a pesar de nuestras diferencias de temperamento y de nuestro carácter. Dejamos que Dios moldee nuestra personalidad y de esa manera trabajar todos unidos. Eso es algo que no debemos de alejar de nuestra mente. Trabajar todos unidos. Somos diferentes, pero trabajamos con un mismo propósito. Solidaridad, esfuerzo en conjunto, apoyo mutuo, animándonos los unos a los otros. ¿Qué estamos aprendiendo con toda esta situación, mis amados hermanos y hermanas? Que yo debo respetar a las diferencias que cada persona tiene. Debemos respetarnos los unos a los otros en amor a pesar de nuestras diferencias. Efesios 4, del 2 al 4 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Necesitamos aceptar a los demás. Las personas somos distintas las unas de las otras, así que si alguien llega a la célula pensando diferente como yo pienso, debo respetar sus pensamientos y debo continuar enseñando la palabra de Dios con la paciencia de que Dios será quien toque el corazón de la persona. No estamos hablando simplemente de tocar la mentalidad de la persona, sino de que ya yo lo voy a transformar. Es decir, yo soy el que lo va a cambiar. No, yo no puedo cambiar la mentalidad de la persona, pero el Espíritu Santo de Dios puede hacer la obra presentándole argumentos que son aceptables, lógicos y que esta persona los pueda analizar y adquirirlos, asimilarlos, abriendo su corazón a lo que es la palabra del Señor. Se busca un cambio, lógicamente un cambio personal. Todos necesitamos aceptarnos los unos a los otros. Cada temperamento tiene su cara y su cruz. No hay ningún temperamento que sea mejor que otro. Todos tienen puntos admirables, pero también presentan aspectos dificultosos. Yo mismo, usted también. Hemos de aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Nuestro temperamento no es un enemigo. Con la ayuda de Dios se puede convertir en nuestro aliado. Por eso Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos cambiar, podemos dar lo mejor de nosotros para el servicio de los demás. Yo estoy llamado a una transformación constante. No se trata de ser conforme con lo que yo soy o con lo que todo el grupo es. Necesitamos cultivar el compañerismo y la superación de todas las limitaciones y barreras interpersonales. Yo necesito superar todo esto. Todos nosotros, hijos de Dios, transformados por el poder de Dios. Así que el amor es la base. Tener paciencia entre los unos a los otros a pesar de las diferencias. Tolerancia y respeto a pesar de las diferencias. Comprensión de nuestras diferencias, pero también unidad.
Ahí es donde está el asunto. Nuestras personalidades son distintas, nuestros temperamentos son tan diferentes, nuestro carácter es tan distinto, pero sin embargo debemos de aceptarnos, trabajar los unos con los otros y dejar que sea Dios el que directamente va moldeando cada corazón que está dispuesto. Ahí es donde está la parte importante. Si la persona se dispone a que Dios la transforme, esa persona va a cambiar. Si no, simplemente será un religioso más, pero con malas costumbres y mala educación. Así es que en Juan 17:23 nos dice a nosotros: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que sean uno. Ahí es donde está la clave del éxito de la célula. Somos distintos, somos tan diferentes y va a ser muy difícil de luchar para que el grupo esté todo el tiempo siendo el reflejo del líder. Es decir, así como es el líder, los demás como un robot tienen que ser también. No. Tenemos que aceptarnos con nuestras diferencias, tenemos que trabajar todos unidos, tenemos que hacer a un lado muchas cosas con tal de que el grupo logre sus objetivos. Tenemos que sacrificar esas partes que nosotros a veces decimos: no, es que yo soy así. No, eso hay que dejarlo de lado, de tal manera que la célula, la iglesia, podamos alcanzar las metas unidos, podamos alcanzar los objetivos unidos, podamos desarrollar la visión unidos, a pesar de nuestras diferencias. Después de esta clase, de esto que hemos compartido, sería bueno que ahora usted proporcione su aporte para ver si hemos captado bien cada una de las partes. El aporte número 1 sería: ¿cuáles considera usted son los factores que más influyen en la personalidad? ¿Cuáles son los factores que más influyen sobre la personalidad? El aporte número 2. ¿Cuál es para usted la diferencia entre temperamento y carácter? ¿Cuál es la diferencia para usted entre temperamento y carácter? El aporte número 3. ¿Cuáles factores del ambiente influyen directamente en el desarrollo del carácter de una persona? ¿Cuáles factores del ambiente influyen directamente en el desarrollo del carácter de una persona? El aporte número 4, como líderes, ¿qué valores cristianos debemos reflejar ante la diversidad de temperamentos y caracteres de las personas del grupo? Como líderes, ¿qué valores cristianos debemos reflejar ante la diversidad de temperamentos y caracteres de las personas del grupo? El aporte número 5. Como líderes, ¿cuáles deben ser los objetivos principales en el desarrollo de nuestra célula con tanta diversidad de personalidades? Esto es para los líderes. Como líderes, ¿cuáles deben ser los objetivos principales en el desarrollo de nuestra célula con tantas diversidades de personalidades? Y el aporte número 6, ¿de qué manera este estudio podría haberle ayudado o le ha ayudado o podría ayudarle en el desarrollo de su liderazgo? ¿De qué manera este estudio podría ayudarle en el desarrollo de su liderazgo? Muy bien, amados y amadas, hemos terminado esta parte, esta sección acerca de la personalidad. Un líder de célula debe de conocer
aspectos que contribuyen a la formación de la personalidad de los seres humanos. No podemos esperar de que todas las personas actúen de la misma manera o que reaccionen uniformemente. Cada persona manifiesta tipos de conductas de acuerdo a su medio ambiente, a su formación, a las circunstancias que le rodean, sus condiciones físicas y la formación que esta persona ha tenido. Así que el líder de célula debe ser comprensivo y debe de contribuir a que esa persona cambie, pero de acuerdo a los valores que encontramos en las Sagradas Escrituras. Que el Señor les continúe bendiciendo y espero que este breve estudio les haya sido de gran bendición.